Esta carta es una poderosa exposición de la fe cristiana y ha ayudado a incontables millones de creyentes a través de los siglos, incluyéndome a mí. Bienvenidos al estudio de Romanos, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el primer capítulo de Romanos. Recuerda que tengo una guía completamente gratis en mi Instagram para que profundices más en este libro. Si te gustan estos videos, no olvides suscribirte y darle like. Les voy a dar un poquito de contexto de esta carta. Esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia en Roma. Ni Pablo ni otros líderes de la iglesia como Santiago y Pedro habían estado ahí. Lo más probable es que la iglesia en Roma haya sido establecida por judíos que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés y por viajeros que escucharon la buena noticia en otros lugares y la llevaron a Roma. Pablo escribió la carta a los romanos durante su tiempo de ministerio en Corintio para animar a los creyentes y para expresarles su deseo de ir a visitarlos algún día. La iglesia en Roma no tenía el Nuevo Testamento, ya que los evangelios todavía no circulaban en su forma escrita final, por lo que esta carta pudo haber sido la primer pieza de literatura cristiana que vieron los creyentes en Roma. Escrita tanto a judíos como a gentiles cristianos, la carta a Romanos es una presentación sistemática de la fe cristiana. Versículo 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Pablo humildemente se presenta como esclavo de Cristo Jesús y apóstol, que significa una persona enviada. Era inconcebible que un ciudadano romano, como lo era Pablo, optara por ser un esclavo, pero Pablo eligió depender por completo de y obedecer a su amado amo, que era Cristo. Estar dispuestos a servir y obedecer a Jesucristo nos permite ser siervos útiles que pueden ser usados para realizar algún trabajo para Él. Trabajo que de verdad importa. La obediencia comienza cuando renunciamos a otros amos y nos identificamos con Jesús, buscamos su voluntad y vivimos de acuerdo con ella. La obediencia también significa que, de manera consciente, nos apartemos de intereses que causen conflicto con ella, incluso si esos intereses han sido importantes para nosotros en el pasado. Versículo 2 dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Versículo 3 dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles y lo que Dios ha hecho por ellos. Decir que Jesús fue descendiente del rey David pone énfasis en que Jesús realmente cumplió las profecías del Antiguo Testamento, las que anticiparon que el Mesías vendría del linaje de David. Con esta declaración de fe, Pablo manifiesta estar de acuerdo con las enseñanzas de toda la Escritura y de los apóstoles. En estos versículos, Pablo resume lo que dice la buena noticia acerca de Jesucristo, indicando que, número 1, vino como humano por descendencia natural. Número 2, formó parte del linaje real judío de David. Número 3, que murió y después resucitó. Número 4, abrió la puerta para que la gracia y la bondad de Dios fueran derramadas sobre nosotros. El libro de Romanos se dedica a ampliar estos temas. Como aquí dice en el versículo 5, los cristianos tenemos privilegios, pero también grandes responsabilidades. Pablo y los apóstoles tuvieron el privilegio de haber sido llamados, pero también Dios les dio la autoridad y la responsabilidad de compartir con otros el mensaje de su perdón. A través de su gracia, Dios perdona nuestros pecados cuando creemos en Él como Señor y nos comprometemos a comenzar una vida nueva. Para Pablo, esta vida nueva incluyó una responsabilidad dada por Dios, la cual era ir al mundo como misionero y testificar de la buena noticia de Dios. Puede ser que Dios te llame a ser un misionero en el extranjero o a compartir la buena noticia en tu escuela o en tu trabajo, pero definitivamente te llama a ser un embajador de Cristo y a testificar de la transformación de vida que Jesucristo ha comenzado en ti. Versículo 6 dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Tanto judíos como cristianos se oponían a las religiones idólatras de los romanos y, a menudo, los funcionarios romanos confundían a un grupo con el otro.
Era fácil confundirlos, debido a que la iglesia cristiana en Roma pudo haber sido formada al principio por judíos convertidos que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, muchos gentiles ya se habían unido a la iglesia. Por eso, ahora ambos judíos y gentiles necesitaban entender cuál era la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo dice que Jesucristo invitó a los cristianos a, número 1, pertenecer a la familia de Dios y, número 2, a ser su propio pueblo. Qué maravillosa declaración de lo que significa ser un cristiano. Por haber nacido de nuevo en la familia de Dios, poseemos la más grande experiencia de amor y la mayor herencia posible. Debido a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos esforzamos por ser su pueblo santo. Después, Pablo habla acerca de la buena noticia de Dios. Por medio de Cristo, Dios nos envía su amor y perdón. Por medio de Cristo, nosotros le enviamos nuestro agradecimiento a Dios. Me encantan los versículos 9 y 10 porque aquí Pablo menciona cómo le pedía seguido a Dios que le permitiera ir a Roma para enseñar a los cristianos que vivían ahí. Cuando finalmente llegó a Roma, fue como prisionero. Cuando oramos con sinceridad, Dios nos contesta, aunque lo hace a su tiempo y de maneras que no esperamos. Ahora, al leer los primeros versículos de Romanos, nos damos cuenta del ardiente deseo que tenía Pablo de visitar Roma y cómo la soberana mano de Dios impidió que por mucho tiempo llegara ahí. La combinación de ambos factores, el vehemente deseo de ir a Roma y el soberano no de Dios, resultó en que Pablo se sentara a escribir la carta a los romanos. Esta carta es una poderosa exposición de la fe cristiana y ha ayudado a incontables millones de creyentes a través de los siglos, incluyéndome a mí, desde que Pablo la escribió por primera vez a un grupo de creyentes en Roma. Solamente ponte a pensar que tal vez hay algunos nos en tu vida que Dios piensa usar en gran manera si tan solo te enfocaras con fidelidad a hacer lo que está a tu alcance, en lugar de preocuparte por las cosas que no resultan como querías. Versículo 14 dice, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. ¿Cuál era la obligación que sentía Pablo? Después de la experiencia que tuvo con Cristo en el camino de Damasco, esto lo podemos leer en Hechos 9, entregó su vida entera a la difusión de la buena noticia de salvación. Sentía una obligación para con todas las personas del mundo. Cumplió esa obligación al proclamar la salvación de Cristo a todas las personas que pudo, tanto a judíos como a gentiles. Trascendió barreras culturales, sociales, raciales y económicas. Nosotros también tenemos una obligación y es con Cristo, porque Él recibió el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Aunque no podemos pagarle a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros, sí podemos demostrar nuestra gratitud al compartir su amor con otros. Cuando comprendemos de manera más completa lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo puede ofrecer a los demás, entonces tendremos bastante motivación para predicar la buena noticia. Pídele a Dios que vuelva a encender en ti esa pasión fresca y entusiasta por obedecerlo y por hablarles a otros de su Hijo Jesucristo. Versículo 16 me encanta, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era la buena noticia acerca de Cristo. Era el mensaje de salvación con poder para cambiar vidas y era para todos. Cuando estés tentado a sentir vergüenza, recuerda de que se trata de la buena noticia. Si centras tus pensamientos en Dios y en lo que Él está haciendo en el mundo, en vez de enfocarte en tus deficiencias y en tus inseguridades, entonces no te sentirás ni avergonzado ni cohibido. Versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. En la buena noticia vemos la justicia de Dios en su plan para salvarnos y descubrimos cómo podemos ser hechos aptos para la vida eterna. Cuando confiamos en Cristo, se arregla nuestra relación con Dios. Del principio al fin, Dios nos declara justos ante Él por medio de la fe y solo por la fe.
Versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. ¿Por qué se enoja Dios con los pecadores? Porque han cambiado la verdad acerca de Él por una mentira. A través de la creación, Dios revela la verdad a todas las personas, pero algunos sofocan esa verdad a fin de creer en cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico. Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es moralmente perfecta. No puede tolerar ni pasar por alto una rebeldía deliberada. Dios puede quitar el pecado y restaurar al pecador, solamente si el pecador no decide tercamente rechazar a Dios. Dios muestra su enojo contra los que persisten en pecar. Asegúrate de que no estés yendo tras una mentira en vez de seguir al Dios verdadero. No suprimas la verdad acerca de Él solo para proteger tu propio estilo de vida. Pablo responde a una pregunta común de los incrédulos. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno, especialmente a alguien que nunca ha oído acerca de Cristo? De hecho, aquí Pablo dice que Dios se ha revelado con claridad a todas las personas a través de la creación. Sin embargo, la gente rechaza ese conocimiento básico de Dios. Además, todas las personas tienen un sentido interno de lo que Dios requiere, pero optan por no vivir de acuerdo con ello. En otras palabras, sus estándares morales son siempre mejores que su conducta. Si la gente suprime la verdad de Dios a fin de vivir a su propia manera, no tiene excusa alguna. La gente conoce la verdad y tendrá que sufrir las consecuencias de descartarla. Versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Hay alguien que tenga una excusa para no creer en Dios? La Biblia responde con un enfático no. En y por medio de su creación, Dios ha revelado cómo es Él. Cada persona, por lo tanto, o acepta o rechaza a Dios. No te dejes engañar y busca a Dios. Cuando llegue el día en el que Dios juzgue la manera en que tú respondiste, no aceptará excusas. Hay que empezar hoy mismo a darle nuestra devoción y nuestra adoración. ¿Qué es lo que nos revela la naturaleza acerca de cómo es Dios? La naturaleza nos muestra que es un Dios de poder, de inteligencia y de detalles complejos. Un Dios de orden y de belleza. Un Dios que controla las fuerzas poderosas. Esto es revelación general que todos podemos ver. Por medio de la revelación especial que es la Biblia y la venida de Jesús, aprendemos acerca del amor y el perdón de Dios, así como la promesa de vida eterna. En su gracia, Dios nos ha dado muchas maneras para llegar a creer en Él. Como mencioné, por medio de la creación, Dios revela su naturaleza divina y sus características personales. En lo personal, a mí me encanta cómo por medio de la creación, Dios revela su naturaleza divina y sus características personales. Aun cuando el testimonio de la creación haya sido distorsionado por la caída del ser humano. El pecado de Adán resultó en una maldición divina sobre todo el orden natural. Los espinos y los cardos fueron resultados inmediatos. Y desde los días de Adán hasta los nuestros, los desastres naturales han sido comunes. En Romanos 8, 19 y 21, Pablo dice que la naturaleza misma espera con ansiedad su propia redención de los efectos del pecado. Del versículo 21 al 23, Pablo habla acerca de los ídolos y cómo como humanos formamos ídolos en nuestra vida. ¿Cómo pueden recurrir a ídolos las personas inteligentes? La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que conoce acerca de Dios. En lugar de buscarlo como el creador y sustentador de la vida, una persona se ve a sí misma como el centro del universo. Escucha muy ambiguo dioses, pero estos dioses pueden ser tanto figuras de madera, como lo vemos en el Antiguo Testamento, o también pueden ser las metas o los logros que queremos alcanzar, tales como el dinero, el poder, las posesiones, carros, casas. Incluso podrían ser representaciones erróneas de Dios mismo. Hacer a Dios a nuestra imagen en lugar de al revés. El denominador común es que los idólatras le rinden culto a lo que Dios creó, en vez de adorar al Dios mismo. ¿Cómo puedes identificar si tienes un ídolo en tu vida? ¿Existe algo sin lo cual
tú puedas decir, no puedo vivir sin esto o sin esta persona? ¿Es Dios el número uno en tu vida? El versículo 21 al 32, Pablo describe con claridad la inevitable espiral descendiente hacia el pecado. Primero, las personas rechazan a Dios. Ese es el primer paso. Después, inventan sus propias ideas de lo que un Dios debe ser y hacer. Después de eso, caen en toda clase de perversiones. Avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Y por último, llegan a odiar a Dios y animan a otros a hacer lo mismo. No es Dios quien causa esta evolución del pecado. Más bien, cuando las personas lo rechazan, Él les permite vivir a su antojo, las entrega a las consecuencias naturales de su pecado. Una vez que están atrapadas en la espiral descendiente, ninguna puede salir por su propia fuerza. Los pecadores deben confiar en que solamente Cristo los librará de esa destrucción. Versículo 23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves y animales, de 4 patas y de reptiles. Estas personas eligieron rechazar a Dios y Él permitió que lo hicieran. Por lo general, Dios no nos impide tomar decisiones incorrectas. Nos permite independizarnos de Él, aun cuando sabe que con el tiempo llegaremos a ser esclavos de nuestro propio estilo de vida rebelde y que perderemos nuestra libertad de no pecar. Mucha gente piensa que vivir para Dios es vivir esclavizado, pero es todo lo contrario. Vivir con Dios es vivir en libertad. No hay peor esclavitud que ser esclavo del pecado. Hoy más que nunca necesitamos conocer cuáles son los fundamentos de nuestras creencias. La televisión, la música, las películas y el resto de los medios masivos de comunicación con frecuencia presentan estilos de vida pecaminosos y valores perniciosos. Como creyentes, nos encontramos constantemente bombardeados con actitudes y creencias que se oponen por completo por la Biblia. Ten cuidado con aquello que permite que influya en tus opiniones. La Biblia es el único estándar de la verdad. Evalúa todas las demás opiniones a la luz de lo que la Biblia enseña. Coméntame cuál fue tu versículo favorito de Romanos 1 y te veo mañana en Romanos 2. Bye.